En este video entonces revisaremos la parte de un balanceo redox con cada uno de los pasos y lo iremos haciendo paso a paso. Después entonces resolveremos otros ejemplos de todas las posibilidades que podrías encontrar en balanceos redox para este nivel y entonces para que tú te sientas cada vez más segura o seguro en el momento de presentar tu examen. Bienvenido entonces a este módulo número 5 de reacciones químicas, en donde veremos un ejemplo de balanceo redox. El primer paso es identificar que la reacción sea redox. En el video anterior te enseñé a hacer eso. Tengo exactamente la misma reacción que en el video anterior, donde ya determinamos que un elemento está solo y luego está combinado y por lo tanto ha cambiado su número de oxidación. Además descubrimos que el nitrógeno también tenía un cambio. Entonces, el primer paso para hacer un balanceo redox siempre es calcular los números de oxidación. Con ello, entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería ocupar todas las reglas que conocemos hasta este momento para números de oxidación. Si tienes dudas, regresa a ese video, si no, regresa al anterior, en donde calculé los números de oxidación de estos. El paso número 2 es bajar las semirreacciones, es decir, identificar qué elementos han cambiado. Recuerda que el cambio solamente puede ocurrir de reactivos a productos, entonces lo que hacemos es identificamos que el cobre ha cambiado de reactivos a productos y lo bajo. Importantísimo, bajas el elemento con su carga y con su subíndice, no se vale abandonar a uno de ellos. Entonces pongo el cobre con la carga 0 con el subíndice 1 lo bajo. El cobre con la carga más 2 con el subíndice 1 lo bajo. Luego entonces nitrógeno con la carga más 5 subíndice 1 lo bajo. Nitrógeno más 2 con la carga más 2 y el subíndice 1 lo bajo. Eso es bajar las semirreacciones. No se vale abandonar los subíndices. Mucho del fracaso de los balanceos redox es porque no bajaste los subíndices y después en el siguiente paso se complica la situación porque ya no sale el balanceo. El tercer paso significa un balanceo de masa. El balanceo por tanteo, por ejemplo, balancea solamente la masa de la reacción. El balanceo redox balancea la masa y la carga de la reacción, pero lo tenemos que hacer en pasos. Entonces, una vez que has bajado las semirreacciones, porque identificaste dos cambios, siempre ocurren dos cambios nada más, lo que tenemos que hacer es ahora balancear las semirreacciones en términos de su masa. Lo que hacemos es, sin que te fijes en los números naranjas de arriba, vamos a identificar, por ejemplo, los subíndices que tiene cada uno. El cobre tiene 1 y el cobre tiene 1. De tal manera que si nosotros comparamos, del lado de los reactivos solamente hay un cobre y del lado de los productos también hay un cobre. Entonces, en teoría, esto está balanceado. En el caso del nitrógeno, solamente tenemos subíndice 1 y subíndice 1 aquí. ¿Qué pasaría si yo no tuviera un subíndice 1, por ejemplo, que yo tuviera un subíndice 2 aquí? Quiere decir que esto no está balanceado, entonces un número que multiplicado por 1 me dé 2, tendría yo que poner el número 2 ahí y con esto tendríamos el balance de masa. No es el caso en esta reacción, entonces lo que hago es dejarlos intactos. En este caso lo dejo intacto, pero te lo digo porque a fuerza lo tienes que revisar. En este ejemplo no sucede porque es un ejemplo muy sencillo. En otros ejemplos que veremos que sí tendremos que hacer un balanceo de masa. Y luego entonces tendríamos lo siguiente, identificar quién se reduce y quién se oxida. En el ejemplo del video anterior ya habíamos identificado quién se oxida y se reduce. De todas maneras, te recuerdo que quien se oxida quiere decir entonces que está caminando hacia la derecha. La rana está saltando hacia la derecha porque significa que ha perdido electrones y por lo tanto se va haciendo más positivo cada vez. En la recta numérica tendríamos que caminar a la derecha. El que se reduce está ganando a cargas negativas, por lo tanto tenderá a caminar hacia la parte izquierda de nuestra recta numérica, en donde se va a hacer cada vez más negativo. Identificamos entonces y lo primero que tendríamos que revisar es, yo te sugiero siempre que vayas a hacer los saltos de rana, hacer lo siguiente. En primer lugar, lo que haríamos sería, identifica el coeficiente estequiométrico, identifica el subíndice y la carga y vas a multiplicar esos tres para establecer el inicio del salto de la rana. En este caso no aparecen números aquí, voy a asumir que son 1.
1 por 1, 1 por 0 da 0. El inicio entonces está en este 0. Luego, otra vez identifico coeficiente, subíndice y carga. Multiplico 1 por 1, 1 por 2, 2 positivo. El final del salto de rana está aquí. Y entonces tengo dos saltos que ocurren hacia la derecha, por lo tanto, este cobre se está oxidando, es decir, se está convirtiendo en el agente reductor. Te lo voy a poner de todas maneras aquí. Es el agente reductor porque está obligando al otro a reducirse. Y entonces ha dado dos saltos, significa que se han movido dos electrones. Como se está oxidando, decimos entonces que está perdiendo dos electrones. En el caso del nitrógeno, hago exactamente lo mismo. Coeficiente por subíndice por carga, el punto de inicio me lo pone en 5. La rana entonces va a saltar coeficiente por carga por subíndice, va a tener como resultado entonces 2. Y la rana va a saltar de 5 a 2, está dando 3 pasos hacia la izquierda. Quiere decir que se reduce, es decir, se ha convertido en el agente oxidante. Significa que si me muevo hacia la izquierda me reduzco, quiere decir entonces que estoy ganando 3 electrones, que es lo que yo tendría entonces aquí. Este es el cuarto paso, identificar quién se reduce y quién se oxida. El quinto paso ahora es un balanceo de carga. Quitamos toda la parte de las rectas numéricas. Yo te sugiero que hagas esto con la recta numérica porque el día del examen es mucho estrés sobre ti. Entonces, es preferible dibujar un salto de ranita y una recta a aventarte de repente a lo mejor sumas y restas con diferentes signos que te pudieran confundir. Tendrías que dominarlo, pero a veces pasa que uno nos sentimos estresados y de repente pues se nos cuatrapean las ideas. Yo te sugiero entonces que hagas lo seguro siempre. Y para mí lo seguro siempre ha sido dibujar el salto de rana. En el balanceo de carga, fíjate lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos entonces esto puesto entre paréntesis, lo que tendríamos que hacer es como igualar los electrones a ambas semireacciones. Para hacer eso, el número de electrones de la reacción 1 lo vas a multiplicar por los coeficientes de la reacción 2. Por ejemplo, en el inicio no había nada enfrente del nitrógeno, entonces ahora multiplico 2 por 1 me da 2. 2 por 1 me da 2. Y este 3 lo subo. 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Eso es el balanceo de carga. Lo único que hicimos fue cruzar los números. Si te fijas, en la anterior nosotros teníamos que no había nada puesto en la parte de enfrente. Cuando nosotros vamos al balanceo de carga, entonces tendríamos este 2 que pasa directo aquí, este 2 que pasa directo, este 3 que pasa directo y este 3 que pasa directo, constituyendo el paso número 5 del balanceo de carga. Luego entonces tendríamos que subir los coeficientes que encontramos a la reacción original. ¿Cómo los voy a subir? Busco al cobre del lado de los reactivos con carga 0 y le pongo un 3. Eso es lo que dice aquí. Luego, busco al cobre con carga más 2 del lado de los productos, lo sé porque estoy después de la flecha de reacción y le pongo un 3, ya se lo puse. Luego, busca al nitrógeno con carga más 5 del lado de los reactivos y ponle un 2, ya se lo puse. Busca al nitrógeno con carga más 2 del lado de los productos y ponle un 2, se lo puse. Esto es subir los coeficientes a la reacción original. Y finalmente haremos un balanceo por tanteo porque solo balanceamos al cobre y al nitrógeno, pero no hemos balanceado al hidrógeno y al oxígeno. Y nos vamos a dar cuenta que este nitrógeno se partió en dos. Una parte del nitrógeno que reaccionó quedó intacta en este nitrógeno y otra parte se modificó. Yo solo balanceé la que se modificó. Iniciamos siempre con metales en el balanceo por tanteo y entonces tengo cobre del lado de los reactivos y del lado de los productos, 3 y 3, balanceado. Luego entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, reviso el nitrógeno. 2 nitrógenos aquí y de este lado, 1 por 2, 2 por 3, 6, más estos 2 son 8, no está balanceado. Ahorita lo voy a dejar así, en el siguiente lo balanceo. Hidrógenos, solo estoy haciendo conteos. 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos acá, en teoría balanceado. 2 por 3, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 por 3,
Tengo entonces 3 por 2, 6 por 3, 18, más 2, 20, más 1, 21. Tengo este de aquí que no está balanceado. Lo que tengo que hacer entonces es balancear por partes. El cobre ya estaba balanceado. Reviso el nitrógeno, no se vale saltarse nada. Nitrógeno ahora. Tenía un 2 y yo del otro lado tenía un 8. Como en este caso no voy a multiplicar nada, tengo que buscar que un número que multiplicado por 1 de 8, pues el 8. Lo tengo que modificar. Oli, pero ya habías puesto un 2 ahí. Sí, pero te insisto en que este nitrógeno por un lado no cambió nada y por el otro lado cambió su carga. Entonces tengo que considerar los dos. Yo solo había balanceado este nitrógeno y este era el que estaba balanceado. Lo que tengo que hacer entonces ahora, quitar ese 2, un número que multiplicado por 1 me dé 8, pues pongo el 8 que yo tenía aquí y ahora sí el nitrógeno está balanceado. Reviso entonces ahora el el hidrógeno, y entonces tengo 8 hidrógenos, de este lado nada más tenía 2, un número que multiplicado por 2 me dé 4, entonces, que me dé 8, 2 por 4, 8, y ahora lo tengo balanceado. Reviso al oxígeno y tengo 8 por 3, 24, 2 por 3, 6 por 3, 18, más estos 2, 20, más estos 4, dan 24. Aquí le voy a corregir porque en realidad tendría que ser un 24 y efectivamente ya está balanceado. Entonces, con esto terminaríamos el balanceo por óxido o reducción para un ejemplo. Te invito a ver el siguiente video en donde voy a resolver otros ejemplos adicionales de cosas que nos pudiéramos encontrar en los balanceos para que no importa cuál te pongan, tú sepas hacerlo. Nos vemos entonces en el siguiente video.